Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes. Guamansin Rodríguez, Laura Barrero, saludamos con mucho gusto. También, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas cosas, tenemos literatura, tenemos entrevistas aquí en el estudio en torno a cine con Julio. En fin, tenemos muchas cosas. Así es, Laura. Guamansin. Bueno, a propósito de lo que dices de Julio López, él nos va a dar la cartelera, pero también trae un par de invitados en torno a un festival que se llama Future Shorts. Efectivamente, es uno de los festivales más influyentes dentro de este género del cortometraje en todo el mundo. Fíjese que Rivelino, un artista al que conocemos mucho por obras espectaculares, monumentales, Nuestros Silencios, por ejemplo, que le dio la vuelta al mundo, ahora tiene un proyecto en San Luis Potosí, es una exploración sobre la materia, anatomía de la materia se llama. Así es, Suena tendremos estas imágenes, ¿no? que ya veremos, como bien dices, Laura, espectacular Rivelino. Veremos de qué se trata y qué es lo que hace ahora allá en San Luis Potosí. Y también tenemos uno de los trabajos de uno de los pensadores esenciales en nuestro país, Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, que ya tiene mucho tiempo trabajando sobre este tema, que es el mapa Uppsala, que es la primera descripción geográfica, cartográfica de la Nueva España. Es algo interesante, no es un mapa que se encuentre en México, pero que tiene obviamente una serie de investigaciones que se han realizado en nuestro país y él como punta de lanza sobre los hallazgos en torno a Uppsala. Así es. Bueno, todo esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, ya se había, Laura, amigos, anunciado a partir de manera particular de la Feria del Libro que organiza la Universidad Veracruzana, que se iban a celebrar diferentes actividades en torno a Sergio Pitol. Esto se dio a conocer antes de que muriera Sergio Pitol. Sí. Y bueno, a partir de su lamentable desaparición, no solamente con las actividades que organizó la Universidad Veracruzana, que editó a Sergio Pitol y que fue una de las personas que estuvo trabajando de manera muy cercana en las colecciones de la editorial de esta para que universidad. se tradujeran, para que estuvieran al alcance de todos los grandes clásicos, las grandes obras de la literatura universal en todos los géneros. Y justo ahora, como dices, Guamansin, ya iniciaron las actividades de una manera un poco más formal, con las que se rinde un homenaje a Sergio Pitol a nivel nacional. Pasión por la trama en 3 tiempos, este es el nombre de la jornada literaria que se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras. Sergio Pitol fue un hombre de letras en todos los aspectos de la vida. Así lo recordaron sus amigos y académicos reunidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No hay nadie que lo haya conocido que no coincida en que, además de su genio literario y de lo que hizo para transformar la literatura en lengua española, era un ser extraordinario. Fue una persona de las que se encuentran muy poco, y con las que se hacía literatura oral. Una persona con la que al hablar se descubría el mundo, te descubría autores, pero también te descubría al autor que tú eras. Estoy convencida de que mucho de lo que escribió tiene que ver con esas personas con las que trató, con todos aquellos a los que nos acercamos, porque él sabía que los hombres y las mujeres son exactamente la arena donde se dirime la comedia y la tragedia. Y él tenía una mirada paródica, no solo en su obra, sino del mundo, de tal manera que era genial estar con él, te divertías muchísimo, te hacía una crítica inmediata de una situación que él volvía carnavalesca con solo verla. Entonces era sensacional, pero también era para mí fue una suerte de hermano mayor, de tío joven, que cuando estuve en problemas, muchas veces pues la vida es un sub y baja, ¿no? Y yo le contaba muchas cosas a Sergio Pitol, y él siempre estaba ahí para oírme. Las diferentes actividades tienen el objetivo de acercar a las nuevas generaciones a Sergio Pitol y recordar su obra, así como las áreas en las que se desarrolló y que faltan por estudiar, como los prólogos que hizo para su obra reunida. En esos prólogos, él te habla del proceso literario, de qué le costó trabajo, qué no le costó trabajo, cómo hubo
Por ejemplo, una novela que tuvo que abandonar 15 años porque no la resolvía. Como, por ejemplo, El desfile del amor lo escribió de un solo trazo, porque esas cosas ocurren. Y además se burla mucho de sí mismo. Te va contando de cuando escribió poemas y los guardó en un cajón y cuando los volvió a ver casi se muere del horror porque eran espantosos, o cómo escribió una obra de teatro y cuando la volvió a leer se dio cuenta que el diálogo no funcionaba, que no era un dramaturgo, pero es un extraordinario, prodigioso narrador. El homenaje nacional a Sergio Pitol se extenderá por varios meses. El martes 12 de junio, en el Palacio de Bellas Artes, se realizará la mesa Sergio Pitol, Mago de la Palabra, en donde participarán Juan Villoro, Jorge Volpi y Alberto Ruiz Sánchez, además de un grupo musical que interpretará arias de Mozart. El jueves 14 de junio, en el Centro Cultural Tlatelolco, se realizará la mesa Pitol, el viajero y diplomático. En la ciudad de Jalapa, el 24, se reunirán para hablar de su universalidad. En Puebla, en la Biblioteca Palafoxiana, se hablará sobre Pitol por Febre del Cuento. El homenaje concluirá el 12 de julio con la exposición Pitol, Vida, Obra, Viajes en el Museo de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Noticias 22, Alberto Aranda. Sergio Pitol, indudablemente uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, con una cantidad enorme de libros, de ensayos, de algunas cosas extrañas entre la biografía, el ensayo, la narrativa, y también un promotor de la literatura, un traductor también de grandes vuelos. Bueno, continuamos con más información. En la órbita de la Ciudad de México ha nacido un nuevo festival que impulsa propuestas musicales emergentes. Surge un nuevo espacio para las bandas de géneros musicales diversos como indie trónica, indie rock, progresivo y jazz. Se trata del Festival Órbita en Naucalpan. Lo que nosotros buscamos como órbita y como Axioma es darle difusión a las nuevas propuestas, porque obviamente si tú te pones a verlo, ya ¿cómo decirlo? Los nuevos festivales, los festivales que están creciendo, solamente se enfocan a las bandas ya que tienen más de 15 o 10 años posicionadas, ¿no? El festival se centra en la música, pero incluirá otras expresiones de la cultura juvenil como el graffiti. Tiene como objetivo retomar la escena musical en Naucalpan y a sus alrededores, porque existe una carencia de escena en él, bueno, en la zona. Entonces, ese es el principal objetivo. Las bandas son Urs Bajo el Árbol, Vive el Rey, Guidón, Blué, Oaxaca Brothers, Candy Flip y Deimano y María. Es un ser tan presente. Las bandas fueron seleccionadas según su propuesta. Este filtraje fue mediante la propuesta de la banda. Realmente nosotros obviamente les pedimos a las bandas su material sonoro, ¿no? Que lo podíamos encontrar en YouTube, bueno, o en las diferentes plataformas de streaming digital, ¿no? Obviamente ahorita ya todo es más digital, pero estas bandas totalmente son bandas que no llevan tanto tiempo en la escena musical. El Festival Órbita se llevará a cabo en el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucali el 16 de junio a partir de la 1 de la tarde. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pasando a otros temas, ha concluido la fase de apuntalamiento y ordenamiento de materiales pétreos en el Monumento a la Madre, que resultó gravemente afectado por los sismos de septiembre. Bueno, es una zona en la que cotidianamente o cada fin de semana, para ser más precisos, los pintores, los artistas llevan su obra, las familias acuden, se venden piezas artísticas. Es un sitio de mucha convivencia para todos los ciudadanos que están en torno a esta zona. Vamos a ver qué es lo que está pasando, esperemos que pronto se recupere. Alberto Aranda es quien tiene toda la información.
El monumento a la madre, localizado en el Jardín del Arte, está siendo restaurado por el arquitecto Gabriel Merigo y cuenta con la asesoría del INBA, autoridades de la Ciudad de México y del escultor Pedro Ponzanelli. Este emblema de la capital del país sufrió severos daños tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. El diseño de esta obra es del arquitecto José Villagrán García y las esculturas son de Luis Ortiz Monasterio. Y vean este monumento, que es una composición lineal que está colocada de una manera perpendicular a la proporción de la misma plaza, y está conformada por una plataforma, un muro de respaldo curvo y 3 conjuntos escultóricos, de los cuales el más importante, el central, es una dama, una mujer de pie, con un vestido largo y un huipil, y con un niño en brazos. Obviamente esta es la representación de la madre. Y luego a los 2 extremos de cada lado hay una escultura. En un caso es una mujer que tiene una mazorca de maíz en la mano y que representa la fertilidad. Y en el otro extremo está un hombre que tiene un lápiz que está por escribir, y en la otra mano tiene un libro que representa el conocimiento. La escultura principal mide más de 8 metros de alto y pesa más de 25 toneladas. Viene un movimiento oscilatorio, oriente-poniente o poniente-oriente, y la mece, la columpia, y probablemente la columpia una vez y la segunda vez ya la agarra con sincronizada y la empuja hacia adelante, y la figura se va de frente y cae encima de su bebé, y haciéndolo pedazos, y ella misma haciéndose pedacitos también la cara y el tórax. No, la base creíamos que estaba en buen estado, y fue un poco lo que de repente nos hizo titubear, porque teníamos una fecha y nos hizo corrernos porque no pensábamos que estuviera en ese estado de deterioro. En el interior de la escultura se tenía una estructura a manera de castillo. Lo que se hizo ahora fue hacerlo más grande y dotarlo de una viga de acero para darle más estabilidad. Las esculturas laterales tienen daños por el tiempo y los que les han causado las personas. Aquí se va a colar todo esto de concreto, y en la parte central es donde va la columna, que es mucho mayor, porque tiene una vigueta de acero de un patín muy grande, y luego se cuela en concreto hasta arriba. Entonces estamos hablando de qué largo tiene la columna, 14 metros. 14 metros tiene la columna, de los cuales empotra 5 hacia abajo. Entonces es una garantía, pues, de estabilidad para la estructura. Sobre esta base va el primer anillo con los pies, los tobillos. De ahí sube todo el vestido y el huipil hasta llegar al tórax, donde está con el bebé en los brazos. Lo que se busca con estos trabajos es garantizar que el monumento tenga una larga vida y que otros sismos dañen lo menos posible su estructura. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues sí, la zona realmente está completamente cerrada a la circulación de la gente. El parque mismo. El parque, que ojalá recupere toda su vida, toda su actividad, pero ya vemos que es complejo lo que se tiene que trabajar, ¿no? Así es, Laura. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa, una recomendación, una exposición que se llama Fantasmas. Fantasmas es una exposición de José Iván González de León, que se inaugura este sábado 19 de mayo a las 17 horas. Estamos viendo aquí algunas de las piezas que van entre lo figurativo hacia lo abstracto, con el uso intenso del color, y es en el Centro Cultural Juan Rulfo. Está en Campana 59 en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la Ciudad de México. Es muy cerquita de aquí, de donde Ahí nos estamos encontramos. cerquita de ahí, en vemos Tegucigalpa. algunas de las piezas para que se den una vueltecita este sábado a las 5 de la tarde en la calle de Campana 59 en Mixcoac. Así es. ¿No? Bueno, ahí está la invitación Bueno. para que no se pierdan esta exposición en el Centro Cultural Juan Rulfo. Vamos a la pausa, regresamos.
Continuamos aquí en Noticias 22. A 4 meses del deceso del poeta, periodista, traductor y promotor cultural Miguel Ángel Flores, fue recordado por amigos y colegas en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. A él le debemos algunas de las mejores traducciones al español de autores como Fernando Pessoa, Paul Claudel y Wallace Stevens. Miguel Ángel Flores, quien falleció a los 69 años el 18 de enero de 2018, dejó una cuantiosa obra caracterizada por la armonía de su construcción, además de abordar la nostalgia y la esperanza con majestuosidad. Pero, ¿quién fue Miguel Ángel Flores? Miguel Ángel Flores fue un poeta, a mi juicio, relevante, discreto en su actitud personal, pero profundo en su poesía. Fue un poeta que, además de legarnos una obra ejemplar, disciplinada, ordenada y de profundo sentimiento y con una cierta tendencia filosófica, fue un poeta que también dedicó su tiempo a hacer ensayo, a hacer periodismo cultural y sobre todo a hacer traducciones. Dedicó mucho tiempo de su vida a Fernando Pessoa, quizás 3 años de su vida en Lisboa, para traducir una obra tan inmensa como lo es la del Lusitano. Tradujo a otros poetas de habla inglesa, de habla francesa, pero quisiera subrayar su particular interés en acercarse a Oriente. Él estuvo en Pekín, se acercó a los poetas clásicos chinos y también lo hizo con la poesía japonesa, con el haiku. ¿A qué atribuye que Miguel Ángel Flores en vida no fue lo suficientemente reconocido? Se le cuestionó a quien tuvo una estrecha amistad durante décadas. Lo atribuyo a su actitud discreta, lo atribuyo a que no era un hombre que, a pesar de ser un traductor de grandes registros, como ya he dicho, nunca se dijo políglota, y lo era. Y sin embargo, su forma recatada, su forma tersa de ver la vida, lo alejó de toda alaraca, de toda forma superflua de existencia, y en esa modestia, pues fue solamente reconocido alguna vez como era, que hubiera sido merecido, con el premio Aguascalientes. Pero creo que él debe de haber tenido muchos más lauros, muchos más reconocimientos. A 4 meses de su prematura partida, el Instituto Nacional de Bellas Artes lo reconoció en la Sala Manuel M. Ponce. A mí me parece importante, me parece relevante que lo hagamos, me parece justo además, y sobre todo yo desearía que este fuera el inicio de un reconocimiento más amplio. Un reconocimiento que significase otra vez retomar su obra, ver el legado poético que dejó. Desde su fundación Textofilia Ediciones se ha caracterizado por ser un sello de hallazgos, de encuentros, siempre convencidos de que las nuevas voces de la literatura solo esperan una oportunidad para mostrarse, y eso es lo que hace esta casa editorial. Eco de una mirada es el primer libro que sale de manera oficial con el apoyo del Programa de Escritores Contemporáneos, iniciativa que busca ofrecer lecturas frescas y novedosas. Dentro de Textofilia Ediciones hicimos esta iniciativa, el Patronato de Escritores Contemporáneos, o PEC, como le estamos poniendo, que de cierta forma imita y emula la forma en que se ha traído el mecenazgo hacia las artes. Principalmente siempre ha sido hacia las artes contemporáneas, ¿no? Se me ocurre ahorita pensar en el propio Patronato de Arte Contemporáneo, que hace tantos años funciona de manera muy eficiente. Decidimos acoger el PEC dentro de la editorial para dar la oportunidad de recaudar recursos y fondos que saquen títulos de escritores que están buscando una salida apropiada para sus trabajos, ¿no? Primeras obras, escritores jóvenes, quizá escritores con más trayectoria, pero que no han tenido mucha de la atención de las grandes casas editoriales. En breve, el consejo que integra el programa dará a conocer los lineamientos con los que trabajará y la manera en que se seleccionarán los proyectos para su publicación. Toda esta información se dará a conocer a través de la página de Textofilia Ediciones.
El tema aquí está en que como no son materiales de talante 100% comercial, por eso es que fungimos como un patronato, ¿no? Por eso estamos creando una institución que funcione de un modo distinto al de los parámetros comerciales, porque los títulos que queremos publicar no tienen que necesariamente responder a las características que el mercado está exigiendo. Por supuesto, el patronato recibe donativos, pero no solamente es el tema del dinero, sino la gente que quiera aportar tiempo, que quiera aportar su conocimiento para que los autores y las nuevas obras sean conocidas mejor. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, ahora conozcamos más sobre el primer libro publicado con el apoyo del Programa de Escritores Contemporáneos, Ecos de una Mirada. Mientes de nuevo, y yo intento creerte de nuevo. Pasan las horas, espero, y tú mientes. Así de contundentes y poderosos son los textos poéticos que realizó Jeanne-Alain Follange para el libro Eco de una Mirada, el cual es acompañado por las fotografías de Jackie Botellier-Marillot. Me di cuenta de que es un libro que nos fue llevando de la mano, como creo yo que lo hace el arte a veces, cuando estás pintando, o cuando estás cocinando, o cuando le estás hablando a tu novio, a tu novia, salen cosas que no habías preparado. Y es un libro finalmente sobre libertades, en plural. Eco de una Mirada, volumen editado por Libros del Marqués, le presenta al lector múltiples escenarios, las fotografías de distintas latitudes y los textos en francés y español son la oportunidad para sumergirnos en sonoridades y experiencias de vida. Hay un texto, por ejemplo, que va con una foto que ves una mujer y una reja. Puedes imaginar que está esperando que le vengan a dar serenata, pero también puedes imaginar que está en una cárcel. Y ese queda con un texto que escribí sobre una persona que tuvo un accidente cerebral, un infarto cerebral, que está encarcelada dentro de ella porque no puede hablar, te entiende todo pero no puede hablar. Entonces es una libertad que no tienes. Apoyado por el Patronato de Escritores Contemporáneos, este libro expone múltiples emociones, desde lo visual hasta el poder que encierra la palabra. Los textos van de uno erótico, que dices, ¡uy, yo quiero! Y bajas así, caes hasta el piso más negro porque te estoy hablando de una persona que parece mierda y luego vuelves a subir porque es el río y te vas y subes un poquito más porque estás hablando de tus hijos que crecen y vuelves a caer y vuelve lo erótico y es una ricura. Es un libro que para cuando lo termines, no creo que lo termines de leer en una sentada para empezar, pero para cuando termines digas, ¡ay! Me movió todo lo que yo tengo dentro. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a otras manifestaciones. Ribelino, ustedes lo ubican seguramente muy bien porque es un escultor de grandes dimensiones y ahora se ha puesto un nuevo reto que es diseccionar nada menos que la anatomía de la materia. Veamos de qué se trata. La obra de uno de los artistas plásticos más activos en la intervención de espacios públicos llega a San Luis Potosí. Ribelino inaugura esta noche la primera de 2 exposiciones que presentará en la capital potosina y en las que el público podrá conocer otro rostro del artista más allá de su obra monumental, su faceta como constructor de relieves. Estoy muy contento de que mi trabajo se presente en San Luis Potosí. Se presentan en paralelo 2 exposiciones, una en el Centro de las Artes, que se llama Anatomía de la Materia, que es la composición de 54 piezas nuevas, todos relieves, que busca explorar cómo se forma un relieve a través de componentes autónomos y su composición y su conjunción, ir armando entes que son casi seres en vez de objetos. De forma paralela, en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, presentará a partir de mañana 2 piezas monumentales, la caja táctil de la colección Nuestros Silencios y Diálogos Naturales. Un mural que va a estar en la sala Eduardo Chillida durante 3 meses, que explora la relación entre el silencio humano y el daño a la naturaleza. Y en la vía pública, fuera del Museo Federico Silva, se va a presentar otra escultura interactiva que se llama la caja táctil, que acompañaba Nuestros Silencios, pero esta vez se presenta sola, que fue una pieza diseñada para la comunidad de ciegos,
y donde el espectador puede llegar a introducir las manos y descubrir qué hay en el interior. Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 5 de agosto. Bueno, pues ahí seguramente a sorprendernos nuevamente. Así es, bueno, hay que darse una vuelta a San Luis Potosí. Efectivamente, regresamos en unos instantes. Artesano del lenguaje y la palabra, así se definió anoche Alberto Ruiz Sánchez durante la conferencia que ofreció luego de haber ganado el Premio Nacional de Artes y Literatura que aquí les anunciamos. Vamos a ver qué fue lo que dijo Alberto Ruiz Sánchez, a quien mandamos un abrazo. Alberto Ruiz Sánchez, ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 en el campo de Lingüística y Literatura, participó en el ciclo de conferencias magistrales Encuentro con los Premios Nacionales, con una original conferencia en donde revalora el oficio artesanal. Se llama Los laberintos del oficio de escribir. Ruiz Sánchez ha incursionado en la novela, cuento, poesía y ensayo. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas y ha merecido múltiples galardones en México y el extranjero. Y aquí, pues más que un discurso de momento de entrega, que es lo que la gente hace, una declaración, yo lo que trato de hacer es una reflexión sobre mi oficio, sobre el oficio de escribir, y hablar de las cosas que han dicho otros y con las cuales me identifico. En el pueblo de Metepec, Artes de México número 30, uno de sus más grandes ceramistas, Tiburcio Soteno, ante la pregunta de si consideraba a su oficio un arte o una artesanía, respondió sin dudarlo: yo solo soy un amante del barro. El también editor, a través de Laberintos del Oficio de Escribir, abordó diversos temas relacionados con las actividades que le han ocupado desde hace ya más de 40 años. Siempre me he pensado como un artesano. Cuando la gente decía, no, eres un artista. Pues para mí no es superior un artista a un artesano, como no es superior alguien que tiene una profesión universitaria, alguien que tiene un oficio. En ese sentido yo me he sentido siempre un artesano. El artesano se enfrenta todo el tiempo a retos enormes, se enfrenta a los retos de la vida. Y bueno, esa es mi manera de enfrentar lo que yo hago como escritor. Gustavo Pérez, nuestro gran maestro de ese oficio, dice que cada vez que descubre un nuevo camino creativo en su cerámica, lo considera un regalo del barro, como un secreto que el barro le revela por su persistente dedicación a conversar con él. Y cita al poeta Rilke: el barro necesita mucho amor. Esta frase, que por muchos años ha permanecido en mi cabeza, dice Gustavo, me parece una verdad incuestionable. Al barro no se le debe usar, hay que dialogar con él. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. La editorial Océano en México anunció sus novedades literarias, pero también dio a conocer que a partir del mes de julio va a colaborar con una importante casa editorial española. Las antologías de poesía mexicana del siglo XIX y XX, que publicaron en 1965 y 1966 José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, serán reeditadas por la editorial Océano como parte de su catálogo de novedades para este año. Y son antologías que se convirtieron en mucho tiempo en referentes porque hablaban no solo de la producción poética en México, sino que su presentación misma terminaba siendo un retrato de José Emilio Pacheco y de Carlos Monsiváis como lectores de poesía. Entonces son libros que fueron referente en vida de ellos, después desaparecieron del mercado y que vamos a publicar este año como 2 volúmenes hermanos que nos tienen muy interesados y muy emocionados. Océano también prepara la publicación de nuevos títulos en su sello juvenil Gran Travesía, así como de divulgación científica y de interés general. Uno de los objetivos que tenemos ahora en el trabajo que hacemos con el sello juvenil es incorporar más autores mexicanos y en general latinoamericanos. Entonces este año tenemos el gusto de publicar primero una novela de Francisco Agenbeck,
que se llama Deidades Menores. Es una novela juvenil que ganó el premio José Rubén Romero de novela. Vamos a tener pronto un par de títulos más de la colección de libros de ciencia de gran formato, que han tenido tanto éxito como Animalium y Botanicum, que habían estado ilustrados por Katie Scott, pero que ahora convocan a nuevos artistas para hacer un título muy interesante sobre el sistema solar y también sobre historia. Además de las novedades, Océano también anunció que será la distribuidora de la editorial española Anagrama a partir del 1 de julio. La editorial ya va a cumplir 50 años el año que viene, entonces lo que necesitábamos era ver nuevas maneras para que el catálogo de Anagrama, tanto lo de fondo, que es importante que siga vivo, que esté, que la gente, los lectores mexicanos lo conozcan, como todo lo nuevo que va apareciendo, las nuevas colecciones. Pensamos que era importante aliarnos con el Grupo Océano, que es un grupo fuerte, que tienen una distribuidora potente, entonces pensábamos que era como un buen momento para hacer este cambio y para aliarnos con alguien que le pueda potenciar a la editorial todo lo que a nosotros nos gustaría. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, algo que les anunciamos al inicio del programa, el historiador Miguel León Portilla sigue su exploración en torno al mapa de Uppsala, el primer registro cartográfico de la Nueva España, un documento muy importante, un documento clave para entender los albores, los inicios del mundo colonial. Pero este mapa nos da la ciudad mestiza, maravillosa. De veras, yo creo que no hay ninguna ciudad americana que tenga una cosa igual. Es el acta de nacimiento de la ciudad en que ustedes y yo nacimos y vivimos. Este documento es el primer registro geográfico y social de la Ciudad de México. Se elaboró 3 décadas después de la conquista. Carlos V le pidió al virrey de México, Antonio de Mendoza, que le mandara una imagen de esa ciudad tan famosa. Mándeme algo. Y entonces, en el colegio de Tlatelolco, que aparece allí en tamaño mayor, los indígenas pintan esto. Tiene muchos signos toponímicos de nombres del lugar con signos glíficos. Es una obra de arte, pero a la vez un tesoro. La contemplación del documento revela no solo ubicaciones geográficas e hidráulicas de la nueva ciudad, también registra las actividades económicas y sociales que el historiador Miguel León Portilla y la cartógrafa Carmen Aguilera describen minuciosamente en la publicación Mapa de México Tenochtitlan y sus entornos hacia 1550. Es un mapa que recrea el paisaje urbanístico, contempla iglesias, casas y plazas, así como el entorno natural como su flora, fauna y escenas cotidianas que hacen referencia a la agricultura, pesca, la recolección de frutos, la producción de cal, así como el aprovechamiento de los bosques y el transporte de carga. Por desgracia, no está en México. Se quedó con Carlos V. Carlos V, cuando abdicó, se lo dejó a su hermano Maximiliano. Él tenía un gabinete de antigüedades en Praga. Y en la guerra de 30 años, los suecos saquearon y se llevaron muchas cosas de los archivos, entre ellas el mapa. Y así es como está hoy en la biblioteca de la Universidad de Uppsala en Suecia. Y esto me parece de veras un tesoro. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, estamos haciendo recorridos, viajes por el espacio y por el tiempo también. Así Vamos es. a continuar con más, ¿no? Sí, vamos a continuar con más. Vamos a hacerlo
por el espacio, pero también por el espacio virtual. El Quilagua registró una erupción explosiva que arrojó ceniza de más de 9.100 metros de altura en la Isla Grande, con lo que el Servicio Geológico de Estados Unidos elevó a alerta roja la zona. Las autoridades aconsejaron a los residentes a que se refugien para evitar el contacto con el material que ha emitido el volcán más activo de Hawái. Con esta explosión, los científicos aseguraron que podría ser el inicio de una nueva ola de erupciones volcánicas, las cuales podrían intensificarse. El Mundial de Fútbol se aproxima. Por eso en Brasil, Gabriel Jesús es el orgullo y la alegría de una de las favelas de Sao Paulo. Después de que el jugador fue seleccionado para ir a Rusia, su comunidad pintó un mural del ahora considerado héroe. La pinta está del lado del campo de fútbol local, ya que para muchos niños, Gabriel Jesús se ha convertido en una inspiración. El director Kevin MacDonald presentó en Cannes el filme Whitney, en donde se develó que la cantante sufrió abusos de una prima 18 años mayor que ella. El ganador de un Oscar cuenta en la cinta la relación que Houston tuvo con las drogas y hace una reflexión sobre la orientación sexual de la cantante. En el festival, el director aseguró que para conocer la vida del artista, entrevistó a más de 70 personas, pero solo utilizó el testimonio de 40 porque las demás mentían. Todos decían mentiras, incluido el que hablaba, ¿no? Bueno, como que está medio, ¿no? Extraño, ¿no? Está extraño, hay que investigar un poquito más eso. Qué figura tan polémica, ¿no? También la de Whitney Houston, con Sí. mucho éxito, pero también detrás muchas cosas que eran terribles. Dentro en esta de la tradición de la industria. Fitzgerald y de, Así, ¿no? de Nina Simone. Exactamente, en fin. exactamente. Bueno, momento de conocer las propuestas de Agencia N22, Noticias 22 Digital. Esta semana, Noticias 22 Digital tiene para ti una charla con la activista cubana Tania Bruguera, cuyos proyectos de largo aliento llegan al MUAC con la exposición Hablándole al Poder. Bruguera lucha porque la libertad en Cuba algún día deje de ser un performance. También platicamos con el cineasta Julio Hernández Cordón, cuya cinta Cómprame un revólver tuvo su estreno mundial en Cannes, donde compite dentro de la quincena de realizadores en la categoría a Mejor Largometraje. Rubén Blades se despide de los escenarios tras 50 años de carrera. En nuestra sección Queremos Tanto A, celebramos a este cantante y músico que llevó la salsa a diferentes partes del mundo y que se ha convertido en un ícono de la cultura caribeña. En la Ciudad de México llueve más que en Londres y escasea el agua. ¿Qué estamos haciendo mal? Primal e Isla Urbana nos cuentan cómo desde el diseño aprovechan de la mejor manera este recurso, el más importante del planeta. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos lean en noticias22.tv. Aquí está Julio López, nos trae una sorpresa, nos va a platicar acerca de un encuentro de filmografía breve. Así es, que conquista la Ciudad de México. Ya está aquí en curso la 5ª edición del Festival de Cortometrajes Future Shorts y nos trae destacadas presencias como la que tiene Julio López. Adelante, Julio. Laura Guemancia, amigos de Noticias 22, pues sí, me encuentro muy bien acompañado por Roxana Strobe. Viene de Rumania. Este cortometraje ganó el año pasado justamente en el Future Shorts y ahora se está presentando en nuestro país. Ella nos va a platicar además, primero que antes nos va a platicar cómo es que aprendió a hablar también nuestro idioma y de manera muy particular. Pues nadie me lo cree, pero aprendí de las telenovelas porque eran muy populares en mi país y vi muchas. Muchas y muchas veces, ya lo estamos viendo. De Thalía, de todo el mundo. Bueno, pero más allá de todo esto, lo que es muy interesante es esta historia que nos presentas, esta historia que fue galardonada el año pasado en el Festival de Berlín y que ya tuvo el contacto con el público mexicano, estuvo en la Biblioteca Vasconcelos y hoy también en un centro de readaptación social donde están adolescentes. ¿Cómo lo han recibido de nuestro país? Pues muy bien y estoy muy feliz por estar aquí y es mi primera vez en México y no sabía qué esperar, no sabía cómo va a ser, pero
José Luis Díaz, que es el director del programa de Future Shorts México, me dijo que la gente aquí le ha gustado mucho mi película, Una noche en Tocoriki, y como que estoy muy feliz por eso. Una noche en Tocoriki es una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo, ¿no? Dentro de una disco, pero ¿por qué decidiste situarla a finales de los años 90? Pues por la música, porque la música son canciones, yo crecí con esas canciones, yo estaba bailando en esas canciones y quería mucho hacer una historia, un corto que tengan todas esas canciones, y eso es como empezó todo. Y también quería hacer un corto en una disco. La disco que está en mi película no es real. Fue un sitio abandonado en Bucarest que tuvimos que reconstruir de cero, así que no, ya no existe Tocoriki, pero es parte de la imaginación más que eso. Y pues eso empezó con la música, y la música es de la 90. Y me gustaría saber un poco acerca de qué tan común son las películas que tienen que ver con diversidad sexual. En este caso, la película tiene un trasfondo ahí, en tu país. No hay muchas. Desafortunadamente no hay muchas. Y creo que es importante hacer películas con este tipo de tema, porque todavía hay un montón de gente que no sabe qué significa eso, y si no están informados no van a entender y como que no van a estar de acuerdo con una relación de este tipo entre dos hombres o dos mujeres, porque es algo raro, como que ¿por qué? Y creo que es importante hacer películas, y no solamente eso, pero es importante para que la gente lo vea y a lo mejor cambia un poquito la opinión. Sí. ¿Cuál es un poco la percepción que se tiene de los mexicanos en tu país? Porque bueno, finalmente ya lo dijiste de alguna manera, a través de las telenovelas es una de las maneras en las que nos conocen. Pues solamente tenemos esta vista, no sé si... Visión. Visión, sí, de las telenovelas. No sabemos mucho, pero fueron muy populares. Yo le miraban con mi abuela y sabía todos los actores y todo. Y como que era un modo de ver historias de amor, y creo que también mi película es una historia de amor. Y me recuerdo que uno de mis profesores me dijo que ahora que ya hiciste esta película te puedes ir a hacer telenovelas o algo así, pero no sé por qué me dijo eso. A lo mejor tengo algo desde mi childhood. Como que desde que estaba pequeña y vi las telenovelas y todo eso, creo que tengo un poquito como una influencia de allá. Me gustaría que me hablas un poco en la manera en que construyes el cortometraje, esta historia. Siempre vemos la cámara y lo vemos como en primera persona, es decir, justo como tú y yo nos estamos viendo, siempre el espectador tiene esa visión, esa manera de ver, como a los ojos siempre está viendo el actor. Cuéntanos un poquito de cómo fuiste construyendo esta historia, y sé que hay una co-guionista además acompañándote. Sí. Ana María Gheorghe, que fue mi compañera al Instituto de Cine de Rumanía. Pues eso con las miradas de los actores, quería hacer algo para que los espectadores, para ayudar a los espectadores a empatizar más con la historia y todo eso. Y creo que cuando un personaje mira frente al cámara, como que se rompe algo, como sí, entre el personaje, entre la historia y
la persona que ve en la historia. Creo que tenemos un par de imágenes justamente de tu cortometraje. Estaría bueno que viéramos un poquito de esto, ¿no? Para que la gente sepa de qué es lo que estamos hablando. Mira, justo ahí lo tenemos, ¿no? La historia se desarrolla, es el cumpleaños de esta chica que tenemos ahí en medio de vestido rojo, ¿no? Sí. Con su novio, digamos que es la tercera en discordia, y ahí están los papás muy felices, y ahí se va. Vamos a escuchar un poquito justo acerca de pues, la música y todo, que ya lo comentabas, ¿no? Es la parte fundamental de este cortometraje. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Alguna vez has pensado, digo, ya que dominas más o menos el idioma español, filmar en un país latino, en México, ¿no? Se hacen muchísimos en nuestro país y hay muchísimas coproducciones, trabajos que se hacen en conjunto entre México y otros países? Pues sí, sería interesada, pero todavía no encontré alguien como el productor que... Y no es tan fácil, es mi primera vez aquí, no conozco todavía a nadie, así que no sé, pero sí sería una buena idea. ¿Cuándo vamos a poder ver otro trabajo tuyo? ¿Estás pensando en algún largometraje ya? Creo que voy a hacer un cortometraje y después un largo, porque tengo como que no me siento preparada todavía. Pero no sé por qué es muy difícil encontrar dinero, funding para tu proyecto si en nuestro país no hay muchas opciones y todavía estoy intentando a buscar. Y no sé, tengo un guión de corto, pero es muy difícil encontrar funding. Digo, siempre es complicadísimo, lo mismo pasa en nuestro país, también llevar las películas a que los espectadores la vean, siempre es complicado también. Hablando justamente de lo que hablamos hace rato de la diversidad sexual, ¿cómo fue recibido este cortometraje en tu país, tomando en cuenta que no se hacen muchos trabajos como estos y que vemos también a dos personas del mismo sexo besándose? Sí, pues mucho más bien que yo lo estaba esperando, porque creo que también por culpa de la música, porque esas canciones son muy populares en mi país y creo que para todo el mundo fue un placer reescucharlos, como que y por eso, y también porque tiene algunos elementos cómicos y es un poquito más fácil de acercarte de los personajes por culpa de eso. Y creo que son dos razones que fueron importantes y por eso la gente reaccionó muy bien y el feedback fue maravilloso. Pues muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que el jueves vas a tener una retrospectiva de tus trabajos en la galería. Sí, en la galería a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias, Roxana. Esperemos que pronto regreses a nuestro país. Y bueno, pues ustedes ya lo saben también, va a estar en esta retrospectiva presentando todos sus trabajos y por supuesto platicando con el público que asista. Va a estar en la Colonia Roma. Yo me despido, Laura Huemansin. Muy buenas noches.
Gracias. Muchas gracias. Oye, yo sí quiero ir a verlo. Vamos a buscar el horario y la oportunidad, ¿no? Y el festival también está muy interesante, y échense un clavado a la página para que tengan todos los detalles de las programaciones que tiene este festival. Y nos vamos ya con música, Laura. Nos vamos con algo de música, claro que sí, porque no nos despedimos celebrando el cumpleaños 76 del legendario bluesman Taj Mahal, que pues ha sabido reunir en su repertorio expresiones como el reggae, el calipso, la rumba. Así es. Una de las personas que participó en ese primer festival de rock no es el que todo el mundo tiene en mente, no, se trata del Festival de Monterey en California. Ahí estuvo Taj Mahal y también hace unas cosas de blues fantásticas. Búsquenlo con Wynton Marsalis, es una maravilla. Los dejamos con esto. Disfrútenlo, buenas noches, hasta mañana. Strut, shake a song.